Buenos días de nuevo, creo, para todos. Buenas tardes para los que nos estén siguiendo de otro continente o de otro lugar que no sea Sudamérica. Bienvenidos a todos a nuestro webinar del día de hoy, donde conversaremos un poco, les contaré un poco de algunas opciones avanzadas de configuración de red que muchas veces son necesarias e importantes a la hora de configurar un equipo, ¿no? Con sus clientes. Siempre puede aparecer la pregunta de cómo hacer algún ajuste o optimizar el funcionamiento del inversor. Les recuerdo antes de comenzar que todos los que se registraron, por supuesto, van a recibir esta grabación y también la presentación en formato PDF, ¿no? Para que la puedan revisar cuando quieran. Bien. Primero, bueno, presentarme. Mi nombre es Camilo Belmar. Soy asesor técnico para Latinoamérica. Trabajo en Fronius desde el 2015. Y normalmente me acompaña Camilo Rincón, también asesor técnico para Latinoamérica, el más encargado de la zona norte, ¿no? De Colombia y la zona del Caribe. En esta oportunidad voy a realizar la presentación yo solo, así que si tienen alguna pregunta, intentaré responderla de inmediato, si no, una vez terminado el seminario, me tomaré un tiempo para responder sus consultas. Red inteligente, Smart Grid, ¿qué es eso? Bueno, hoy en día, ¿no? Cada vez es más importante tener una buena relación, digamos, con la operadora de red, ¿no? Tienen sus exigencias, ¿no? Y tienen sus desafíos, ¿no? Los principales desafíos que tienen las distribuidoras son mantener una estabilidad de voltaje, de frecuencia, por supuesto, y muchas veces, ¿no? Me imagino que los que ya han trabajado en el rubro fotovoltaico, ¿no? Que también la calidad del suministro puede llegar a ser un tema importante. Lo es, por supuesto, para las operadoras de red, ¿no? Pero también para el sistema, ¿no? Porque hay ciertos parámetros de funcionamiento del inversor que se deben cumplir y muchas veces la calidad de suministro de tensión no es el ideal, ¿no? Y de esa manera se hace necesario muchas veces hacer algún ajuste en el inversor, en nuestro caso sí se puede, para permitir siquiera generar y poder correlacionarse con la red, ¿no? Como ven, existen situaciones aquí como un ejemplo donde se supondría, ¿no? Que el voltaje debería ser quizás un máximo con una tolerancia del 10% más del voltaje nominal, pero muchas veces eso se excede, ¿no? Lo que llevaría a que el equipo se desconecte, pare de generar, ¿no? Lo que por supuesto no queremos, ¿no? Y en primera línea, por supuesto, son los operadores de red los que tienen que suministrar una referencia correcta, pero bueno, muchas veces por diferentes motivos esa señal no lo es, ¿no? Y es necesario por parte del sistema hacer algún nivel de ajuste para poder permitirle al sistema trabajar. Para eso lo que tenemos, ¿no? Son funciones de red inteligente, funciones Smart Grid, que vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. También limitación de inyección. Es un tema que ya hemos tocado en muchos webinars, pero corresponde, por supuesto, a redes inteligentes poder hacer alguna gestión de inyección, ¿no? En comunicación con la operadora de red, permitir o no ciertos niveles de inyección. Gestión de energía también, por supuesto, es muy importante. Y cada vez van a aparecer más soluciones de almacenamiento, ¿no? Y es importante que los inversores también sepan interactuar con el operador de red y con almacenamiento, sea baterías, banco de baterías o qué sé yo, puede ser algún tipo de almacenamiento
de hidrógeno, por ejemplo, pero en resumen lo importante es también poder, en caso de tener un sistema de almacenamiento, poder interactuar y conectarse a la red sin ningún problema. Y, por supuesto, esto va a ir cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Porque cada vez están surgiendo nuevos actores en la matriz eléctrica, ¿no? Ya cada vez los consumidores se van a transformar más en prosumidores, o sea, no tan solo van a generar energía, sino que van a poder vender su energía, consumirla cuando lo desean, almacenarla, venderla, como también hay otros tipos de centrales de producción o de almacenaje, ¿no? Aquí como ven, bombeo de agua, almacenaje, también puede ser plantas eólicas, fotovoltaicas, en fin, una serie de diferentes generadoras, ¿no? Que es importante que puedan funcionar de manera conjunta. Así que es muy importante que el inversor también pueda ofrecer respuestas ante esos desafíos. ¿Cuál es la motivación? Por supuesto, una de las tantas es que cada persona pueda tener su sistema fotovoltaico en su casa, ¿no? Y de esa manera pueda generar su propia energía, pero eso implica muchos desafíos, ¿no? Y es importante saber que el inversor te ofrece oportunidad de hacer estos ajustes de red avanzados, ¿no? Para precisamente, como en el caso que ven aquí en la foto, donde hay muchos sistemas quizás en un barrio, poder interactuar de buena manera con la red pública. ¿Por qué redes inteligentes? ¿No? Porque, bueno, las redes inteligentes permiten una buena integración de las energías renovables que pueden interactuar cada vez de mejor manera con productores de electricidad descentralizados a la red de distribución, ¿no? Ya no tan solo van a ser grandes centros de generación, sino que esto va a ser diseminado, ¿no? Más cerca al consumo, ¿no? Entonces es importante el rol que va a jugar la energía renovable, ¿no? Y por eso necesitan los dispositivos tener cierto nivel de inteligencia para poder interactuar con la red. Un control dinámico, las redes inteligentes son mejor controlables, ¿no? Si hay una buena comunicación entre el medidor, entre la distribuidora y tu sistema, entre el usuario y el sistema, es mucho más fácil poder controlar, digamos, cualquier situación que pueda presentarse. Permite que el mecanismo estabilice la red y aumente la seguridad de suministro. Como dijimos, es muy importante la calidad del suministro y con un sistema controlado, ¿no? Vamos a permitir también que sea posible estabilizar la red y aumentar la seguridad de suministro. Bien, otro factor importante es las sinergias de red. Las redes inteligentes permiten un uso más eficiente de la energía a través de la optimización de la gestión de la red local y el equilibrio de energía local al cliente. Eso significa que si tú tienes un sistema descentralizado, ¿no? Con muchos sistemas de energías renovables conectados a la red, eso va a permitir que la red local no se sature tanto, ¿no? Y a largo plazo va a permitir, digamos, evitar tener que hacer grandes trabajos en infraestructura, ¿no? Y el crecimiento de la red va a ser de una manera mucho más sana, por decirlo de alguna manera, y no vamos a tener que seguir haciendo grandes centrales eléctricas, sino que de esta manera, con redes inteligentes, vamos a poder encontrar un equilibrio de generación de energía a un nivel mucho más local. Y bueno, eso redunda en optimización de costos, por supuesto. Las redes inteligentes minimizan los costos de transición del sistema de energía, como decía, lo que son las infraestructuras, ¿no? Todo lo que es la transmisión de la energía, ¿no? Ya no va a necesitarse tantas líneas de alta tensión. En fin, a largo plazo yo creo que es muy importante en los tiempos que estamos viviendo hoy poder mantenerlos bajo los costos de la red eléctrica, ¿no? Para que no se disparen los costos de la energía.
Para eso, ¿qué es lo que ofrecemos, no? Ofrecemos la posibilidad de controlar el sistema, ¿no? En este trabajo conjunto con la red, y lo hacemos a través de parámetros en los menús de servicio. El inversor cuenta con una serie de menús protegidos. El más importante es el menú Pro o Profi, que están integrados en el software del equipo, y hay diferentes modos de funcionamiento posible en el equipo. O sea, eso es como el principal mensaje que queremos o que quiero mandar con este webinar, es que realmente ustedes deberían, ¿no?, a futuro también preocuparse a la hora de dimensionar un sistema, de preocuparse también de qué tal es la calidad del suministro, cuáles son los requerimientos que tiene la red local, ¿no? Y de esa manera, a través de estos menús de servicio, poder hacer una optimización aún mayor del sistema. Además, también cuenta con el protocolo Modbus, que es un protocolo de comunicación que se controla a través de Data Manager, lo que te permite conectarte con cualquier controlador, PLC, ¿no? Y de esa manera poder también enviarles comandos al inversor, ¿no?, para que se puedan hacer ajustes también de forma remota. Y el inversor también cuenta con una serie de entradas y salidas digitales, también que se controlan a través del Data Manager, con las cuales también puedo hacer un control remoto de diferentes funciones, principalmente de potencia o de factor de potencia. Se pueden controlar de manera remota, en que son, digamos, las dos funciones más importantes que podrían tener que ver con esta relación con la operadora de red. Lo que suele suceder, hay una línea de media tensión, un transformador que baja esta tensión a una tensión residencial, y tú tienes varias casas conectadas en este transformador. Puede pasar que, por ejemplo, hay cargas conectadas, ¿no? Y eso puede producir, bueno, en este caso, una subida del voltaje, ¿no? Lo que se sale del rango permitido, digamos, o del rango recomendable de la operadora, lo que puede, por un lado, producir que el inversor se desconecte, y por otro lado también puede llegar a producir algún tipo de problema con los equipos de la casa, con los electrodomésticos, puede dañarlos. Entonces, es muy importante poder reaccionar ante esta situación y poder efectuar algún tipo de configuración en el inversor para mejorar este problema. Como les dije, para esto el inversor cuenta con un menú protegido. Este menú protegido aquí sale previa solicitud de código. ¿Por qué? Porque es un código, un menú donde ustedes pueden realmente hacer un ajuste al detalle de todos los parámetros de funcionamiento del inversor. Así que requiere una cierta capacitación o una cierta certificación de parte nuestra para nosotros liberar este código, ¿no?, y que ustedes puedan hacerlo. Tampoco es una cosa del otro mundo, simplemente es participar en nuestra capacitación Fronius Solution Partner. Y, por supuesto, en casos puntuales también, si tienen algún problema con la operadora de red, podemos ayudarlos sin que ustedes tengan esta capacitación, como lo hemos hecho muchas veces con muchos de nuestros instaladores. Y en este menú ustedes pueden hacer todos los ajustes de voltaje, de frecuencia, los tiempos de desconexión, de conexión. También pueden hacer una limitación de potencia manual, y también pueden, en lo que son la configuración de red avanzada, pueden hacer todo el tipo de ajustes, por ejemplo, de la inyección de reactivas o la producción de reactivas del sistema. Estas funciones avanzadas de red, la idea es que permitan una operación estable de la red, de tal forma que estas funciones prevean cualquier tipo de desconexión o de mal funcionamiento que se puede producir,
y que esto, por ejemplo, pueda producir algún corte que recortaría, por supuesto, los beneficios de la generación de la planta que tienes instalada, ¿no? Muchas veces para el cliente lo más importante es que el equipo, siempre es importante que el equipo esté funcionando, ojalá todo el tiempo que lo permita, ¿no? Y por lo general las dificultades vienen principalmente del lado de la red, y por eso hay que estar muy atento a esta posibilidad que te ofrece el inversor y tratar de identificar si existe algún problema y a través de esta configuración poder hacer los ajustes necesarios. Algunas de estas funciones, por supuesto, ya son obligatorias en algunas redes, por eso tenemos los diferentes setups donde ya vienen algunas funciones ya preconfiguradas, dependiendo del país, ¿no? Si tu país tiene un setup, ya vienen todos los valores preconfigurados que exige el operador de red. Por supuesto, si no, se pueden ajustar manualmente y se pueden activar en cualquier momento. Lo más normal, uno tiene un setup de un país, ¿no? Con cierto rango de voltaje, y en el lugar donde se instala la planta, el voltaje no es el adecuado y el inversor se desconecta. Uno puede entrar a estas funciones, ampliar el rango de voltaje y el inversor vuelva a funcionar sin problemas. Eso sería una posibilidad que se ocupa relativamente muy seguido. La potencia reactiva también se puede configurar. Hay varios modos de control. Por ejemplo, a través de la tensión se puede controlar el nivel de generación de reactiva, ¿no? Cuando la tensión baja o se eleva, ¿no? Uno puede configurar para que el equipo genere más o menos reactivas. También se puede configurar la potencia en base a la señal de voltaje. Se puede compensar la potencia en función del voltaje o del desequilibrio de voltaje. Fault rate, eso es interrupciones, micro interrupciones de voltaje donde el inversor, para evitar que se desconecte, ¿no? Uno configura esta función y permite que el inversor soporte estas caídas, estas micro caídas de voltaje sin ninguna interrupción. Y un soporte de red dinámico también es posible. Y por otro lado también se pueden hacer reducciones de potencia dependiendo de la frecuencia, ¿no? Uno puede reaccionar a la frecuencia de la red y de esa manera también mover la generación de potencia. Se puede también configurar la gradiente de inicio, ¿no? Que en caso de una desconexión o en la primera puesta en marcha, el inversor no suba su potencia de inmediato, ¿no? Para no causar una saturación de energía, por ejemplo, en la red, si hay un corte y todos los equipos se vuelven a conectar de inmediato y suben su potencia al máximo. También se puede configurar esta gradiente de inicio, ¿no? Lo que permite que el inversor tenga una partida lenta, ¿no? Y vaya integrándose de a poco, ¿no? Subiendo la potencia al sistema. Por supuesto, ya hablamos del límite de potencia ajustable. Estos valores son todos configurables, por supuesto. Y muchos de ellos también son controlados, se pueden controlar a distancia. Quería recalcar, el equipo está pensado para generar energía solar durante 20 años o más, y durante este periodo seguro que tendremos que enfrentarnos a nuevas condiciones, nuevas exigencias de parte de las operadoras de red, sobre todo hoy que estamos viviendo una transición energética bastante fuerte. Así que la experiencia nos demuestra que seguramente en este periodo va a ser necesario ajustar ciertos valores o la potencia, ¿no? Entonces, el inversor tiene que tener ya la posibilidad, a través de estas funciones de red avanzada, de reaccionar a estos cambios que vamos a vivir a futuro. Así que muchas de estas funciones ya están incorporadas, están como en stand-by, muchas están activadas, muchas están desactivadas, y está en sus manos poder activarlo dependiendo de los requerimientos de su país, de su región, de su operadora de red simplemente. Pero seguramente van a salir nuevos requisitos, ¿no? Y a no ser que sea algún cambio muy profundo, existe la posibilidad de actualizar el software
del inversor y de esa manera poder agregar nuevas funciones que se vayan agregando. Y, por supuesto, estas actualizaciones también de forma remota. Así que eso les da una tranquilidad también a la hora de comprar un inversor Fronius, de que ustedes también a futuro van a poder cumplir con los requerimientos, pues ya vienen muchos integrados y seguiremos trabajando para con siguientes actualizaciones ir integrando cada vez más requerimientos y funciones necesarias que por lo general son bastante estándar en todos los países y que es importante que tomen eso en cuenta a la hora de elegir un inversor que tenga esta posibilidad de configuración. De esa manera estamos listos para trabajar en la red eléctrica del futuro. Para eso, por supuesto, ¿qué es lo que necesitamos? Comunicación. Las redes inteligentes requieren comunicación. La información del inversor, la potencia, el voltaje, todos los valores ayudan a evaluar la situación de la red. Esa información la tenemos que tener a través de la comunicación y por eso es muy importante para el equilibrio de la red tener estos valores monitorizados. Por supuesto, eso minimiza las pérdidas e incluso evita los fallos. Y los tipos de comunicación de las redes inteligentes pueden ser muy diferentes, por lo que nosotros no podemos confiar en que solamente podemos hablar nuestro idioma, sino que la flexibilidad es muy importante. Como les dije, tenemos este protocolo bidireccional para los inversores Fronius Modbus, pero tenemos otro tipo de protocolos, no podemos hablar a través de API, de JSON, Push Service, son diferentes protocolos donde yo también podría interactuar con, bueno, a través de las entradas digitales también, por ejemplo, podría yo interactuar con el inversor para hacer el encendido o la activación de estas funciones. Control de potencia activa, puede ser que por algún motivo se necesite que el inversor reduzca su potencia. El inversor reduce la potencia cambiando la tensión en corriente continua, o sea, para bajarle la potencia al inversor o al sistema, la planta no es que queme la energía no necesitada, sino que engaña un poco al sistema fotovoltaico y le cambia la tensión de corriente continua y de esa manera puede al cambiarle el punto de trabajo, limitar la potencia o variar la potencia sin la necesidad de tener que disipar energía en forma calórica. La potencia, por supuesto, cambia según las características del módulo y la reducción de potencia, por ejemplo, se hace en el caso de sobredimensionamiento. Es necesario reducir la potencia porque el inversor tiene cierta capacidad límite y esto se hace normalmente cambiando la tensión de corriente continua. La temperatura también y el control de potencia se activa según el voltaje o la frecuencia. O sea, tenemos dos maneras de regular la potencia activa a través del voltaje o a través de la frecuencia, como lo mostramos aquí en los gráficos. En el caso de ajuste de la potencia a través de la frecuencia, lo que se llama frequency shifting, es un ajuste estático que está almacenado permanentemente por el inversor, donde hay una gradiente de potencia, ¿no? Donde yo puedo hacer una gradiente de diferencia de potencia, donde yo puedo decir cuánto tiene que bajar la generación de potencia del inversor en base a al porcentaje de frecuencia. Esto se ocupa mucho en microredes, ¿no? También en sistemas donde se cargan baterías off-grid en combinación con un sistema on-grid para evitar el sobrecalentamiento de las baterías, también se regula a través de la frecuencia, pero esto se puede hacer también, se puede activar simplemente esta función, donde el sistema actúa en base a la frecuencia. O sea, si hay una elevación de la frecuencia de la red, por ejemplo aquí partiendo de 50,2, por ejemplo llegando a 55,1, en ese caso el inversor reduce en un 40% su potencia por cada hercio de diferencia en la red. Entonces, si nosotros sabemos que la frecuencia se eleva y ese es el problema, ¿no? Y para evitar que a subida de frecuencia quizás la potencia del inversor produzca una elevación aún mayor, se puede activar esta función
y el inversor reduce su potencia a medida que va aumentando la frecuencia. También se puede configurar la gradiente de retorno en porcentaje. Entonces yo digo, ok, cuando nuevamente baja la frecuencia, por favor vuelve a subir la generación de energía, la potencia del inversor, pero también lo puedes hacer en un escalonamiento porcentual, ¿no? Para que tampoco sea un retorno muy abrupto, sino que sea de una manera suave, lo que se llama un arranque suave. En el ajuste de la curva de potencia en base del voltaje, de la señal de voltaje, también es un ajuste estático que está integrado en el inversor. También tienes una gradiente de potencia dependiendo del porcentaje mayor o menor de voltaje del voltaje nominal, y de esa manera se cumple la misma función. Si pasas el 110% del voltaje nominal de la red, a medida que sigue subiendo el voltaje, se va reduciendo la potencia, y de esa manera uno puede contrapesar subidas de voltaje y evitar que el sistema fotovoltaico cause un mayor problema a la red, subiendo aún más el voltaje al generar una potencia muy alta, sino que de esa manera uno puede reaccionar, configurarlo, activar esta función si sé que la red es un poco inestable o el transformador al cual estoy conectado no cumple, digamos, con los requerimientos al 100%. De esa manera yo también puedo regular, digamos, la potencia y mantener o ayudar a la red a que no eleve tanto su voltaje. Otra estrategia de control es la potencia reactiva, por supuesto, me imagino que para muchos de ustedes muy interesante. Como saben, tenemos potencia aparente, reactiva y activa, que se simbolizan en este triángulo. No vamos a entrar mucho en la física, pero por supuesto la reactiva siempre va a ser un poco la diferencia entre la potencia aparente y la potencia activa, y eso se puede regular. Cuando la potencia aparente es igual a la potencia activa, ahí estamos hablando de un factor de potencia o un cosinus phi 1, ese sería un sinus puro, pero por supuesto la red tiene sus problemas con reactiva, entonces siempre hay una potencia aparente, y esa configuración también se puede activar en el menú Profi. En el menú, dentro del menú Profi hay un capítulo completo de configuraciones que se llama Reactive Power Mode, y en este menú ustedes pueden hacer una serie de ajustes de potencia reactiva. Por ejemplo, potencia reactiva capacitiva cuando la tensión de red tiende a aumentar, y potencia reactiva inductiva cuando la tensión de red tiende a caer, ¿no? Cuando la tensión cae, estamos hablando de una potencia reactiva inductiva. Cuando aumenta es una capacitiva. Y aquí ven, dependiendo de los diferentes modelos, ustedes tienen estas posibilidades de configuración. 0.85 en ambos lados para, por ejemplo, la serie Galvo, que es el más pequeño, pero para ya los otros inversores tienen la posibilidad de configurar 0.7 cosinus phi hacia ambos lados, y con una potencia aparente hasta de un 71% podrían regularlo. Y ya para los inversores más grandes, ¿no?, que cuentan con un buen banco de inducciones y de condensadores, ya pueden hacer un ajuste completo en toda la curva del cosinus phi, del 0 al 100% en ambas direcciones. ¿De qué manera se pueden ajustar estos modos de potencia reactiva? El que se ocupa más, por supuesto, es cambiar simplemente el cosinus phi permanente, ¿no?, que se llama, cambio simplemente el valor. Pues eso viene muchas veces exigido por la norma o por la operadora de red. Ahí simplemente pueden cambiarlo y dejarlo fijo. También pueden hacer un ajuste de reactiva relativo, que va en relación a la potencia nominal del equipo. También pueden cambiar y hacer una configuración de potencia reactiva constante. También pueden hacer variar el cosinus phi en base a la potencia activa o en base al voltaje.
pueden cambiar la potencia reactiva en relación a la potencia actual. Y por supuesto también se puede desactivar, que sería el caso ideal, ¿no? Que no tuvieran que activar este modo, porque por supuesto eso significa pérdidas de generación. Así que como ven, tienen 6 posibilidades diferentes de cómo regular la potencia reactiva, y eso va a depender por supuesto de cada situación, así que para empezar a utilizar estas funciones tienen que tener claro cuál va a ser la que mejor se acomode a su sistema. Para hacer un solo ejemplo, el ajuste de cosinus phi con potencia reactiva, la potencia activa máxima es menor que en cosinus 1. Aquí al lado derecho ven la curva completa de reactivas, y aquí ven que en el caso que aquí señalamos, ¿no? Ustedes pueden moverse hasta un 0,85 en ambas direcciones, y por ejemplo aquí ustedes podrían configurar un cosinus phi de 0,9, que sería este punto. El inversor es capaz de trabajar en toda esta zona gris, y en este caso, como ven aquí, si ustedes están trabajando con un cosinus phi de menos 0,9, eso para no equivocarme, vamos, eso sería una potencia reactiva inductiva. En ese caso, no serían capaces de generar el 100% de la potencia activa, sino ahí tendrían un poquito de pérdida de potencia nominal activa para poder generar ese 0,9% de generación reactiva. O sea, al activar la función de potencia reactiva, van a tener una cierta pérdida de la potencia activa también, ¿ya? Por eso, si no quieren perder en potencia, el cliente debe pedir, por supuesto, un inversor un poco más grande si necesita también una fuente de alimentación reactiva. Esto también, por supuesto, lo pueden ver en nuestro Solar Configurator. Pueden ver el ratio de inversión de sobredimensionamiento, y eso se puede adaptar en esta herramienta. También les conté que existían otros tipos de comunicación. El más común, Modbus TCP IP, ¿no? Por Ethernet, o el Modbus RTU. A través de este protocolo de comunicación, ustedes pueden conectarse, si quieren comunicarse por Modbus TCP, en la entrada Ethernet, y en el caso de que quieran hacer la conexión a través de Modbus RTU, es vía RS485, eso es a través de las entradas digitales, ¿eh? Que son normalmente 2 o 4 cables que se conectan. Y de esa manera ustedes pueden comunicarse con algún dispositivo de control que se comunica a través de Modbus, y ahí pueden hacer los ajustes en el inversor que ustedes necesiten, sin una herramienta, sin nuestra herramienta, sin nuestra plataforma, sino con simplemente algún dispositivo que sea capaz de comunicarse a través de Modbus. En la Data Manager, por supuesto, existe una interfaz para todo lo que es comunicación Modbus. Ahí ustedes pueden configurar la transmisión de baudios, ¿no? Que es los datos que van a ser transmitidos, qué tipo de dispositivo, en fin, ahí pueden también definir si es una comunicación a través de RTU o TCP. El control de prioridades, ¿no? En el Data Manager tienen un menú completo donde ustedes pueden activarlo. El modo de control, Modbus tiene una serie de registros diferentes, donde ustedes simplemente tienen que escribir el registro. Cada registro son internacionalmente estándar. Hay tablas de registros que puedo compartir con ustedes, ¿no? Y ustedes simplemente tienen que programar estos registros, y como este lenguaje es, digamos, universal, el inversor entiende lo que tiene que hacer, ¿no? De esa manera me puedo, como les dije, comunicar con el inversor a través de Modbus sin la necesidad de utilizar alguna de nuestras plataformas, directamente con cualquier dispositivo que se comunique a través de Modbus. Y lo bueno que, por supuesto, es un control de manera remota. Finalmente, también tenemos la posibilidad de la configuración otra vez del Data Manager, de la Web Interface, en
un menú que se llama editor de la empresa suministradora de energía. En este menú se pueden hacer ajustes de forma remota. Aquí tengo, como ven, una serie de patrones. Tengo 8 entradas digitales, ¿no?, que puedo configurar como yo quiera. Contacto abierto, contacto cerrado, ¿no?, lo que me permite tener muchos patrones diferentes o muchas configuraciones diferentes. Y eso simplemente a través de las entradas digitales se conecta con un PLC que es capaz de enviar estos patrones, estos comandos. Y de esa manera, al tener también la posibilidad de tantos patrones diferentes, puedo hacer realmente un patrón para cada situación diferente, ¿no? 100% de energía activa, 99%, 98%, así sucesivamente. Podría hacerlo, seguramente no es necesario. Y a la vez también podría definir cuál es el factor de potencia que quiero utilizar para cada uno de los valores de potencia activa. Así que, como ven, ahí tienen muchas posibilidades de configurar y de cambiar el comportamiento del equipo de manera remota. Y yo creo que esta función va a ser cada vez, noto, ¿no?, los últimos años, ¿no?, cada vez hay más empresas que están utilizando estas configuraciones, ¿no?, y de esa manera pueden realmente optimizar el funcionamiento del sistema, ¿no?, y sacarle incluso un mayor rendimiento que sin activar estas funciones. Pero hay que tener, por supuesto, cierto entendimiento. La idea de este webinar es que ustedes sepan que existen estas funciones y, bueno, lo pueden ver en su inversor, en comunicarse con el Data Manager y, por supuesto, si tienen alguna otra duda, se pueden comunicar con nosotros y ahí los podemos ir apoyando para que vayan a configurar su sistema. Ahí ven un ejemplo simplemente de fábrica, viene esta configuración integrada, o sea, ustedes simplemente aquí tendrían que integrarla, o sea, activarla y ya viene estos patrones integrados, ¿no? Así que ya esa sería una posibilidad. Pero, como les dije, por supuesto, lo ideal es no trabajar con las reactivas porque eso significa mayores pérdidas de la red, mayores costos del inversor si tienen que comprar un inversor más grande del que necesitan y realmente recomendable solo ocupar el control de potencia reactiva solo si es necesario. Pero sí, en la mayoría de los casos, sobre todo en plantas comerciales, sí es que es importante, así que de todas maneras los invito a informarse más sobre este punto y consultarnos, ¿no?, si tienen cualquier duda. Conclusiones, sí, estamos listos para redes inteligentes. ¿Por qué? Porque tenemos los ajustes avanzados de red, son funciones de soporte de red que evitan el disparo no deseado del inversor y de esa manera mantengo un rendimiento y maximizo las ganancias de mi sistema. La comunicación, sí, podemos hacer muchos ajustes de manera remota, podemos comunicarnos a través de diferentes protocolos, lo que me permite también tener una mejor relación de operación con la red pública. Y future proof, los inversores se pueden actualizar fácilmente cuando aparezcan nuevas reglas que lo requieran, así que también estamos preparados. Así que en conclusión, el equipo puede mucho más que solo generar energía, así que mañana mismo vamos a tener otro webinar ya un poco más en detalle, hablando específicamente del ajuste de reactiva, ¿no?, lo que aquí tocamos solamente superficialmente. Mañana tendremos otro webinar para los que estén interesados, ¿no?, donde nos concentraremos un poco más en el tema de las reactivas y de los ajustes posibles en reactiva. Como les dije, es un menú bastante amplio, así que ahí van a tener un poco más de información en detalle. Bien, yo sé que han tenido muchos webinars en estos tiempos de pandemia, así que ya no quiero alargarme más. Ahí está mi contacto. Les agradezco mucho la atención y, bueno, me quedaré un tiempo respondiendo sus consultas y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima.